Vamos a nuestra Biblia, hermano. Saluda a tu hermano que está ahí a tu derecha, a tu izquierda. Bendícelo en el nombre de Jesús. Si es posible, dale un abrazo fuerte, hermano. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver, hermano, acompáñame en tu Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, para gloria de nuestro amado Jesús Cristo. Amén. Cuando encuentres el texto, hermano, glorifica a tu Señor. Él es digno de alabanza, Él es digno de que le demos la gloria y la honra. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, para gloria y honra de nuestro amado Jesús Cristo. Este mensaje, hermano, se llama la fe de la libertad. Y pongo, hermano, esta primera idea en tu pensamiento. ¿Has pensado hasta dónde quiere llevar Dios a Remanente Nuevo, hermano? ¿Lo has pensado? ¿Has meditado en ello? ¿Has trabajado para que se haga posible eso que en tu mente has puesto? ¿Hasta dónde quieres llevar a Remanente Nuevo? La fe de la libertad. Vamos a ver, hermano, Génesis 12 del 1 al 5. Yo lo voy a leer, hermano, tú lo sigues con tu vista, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: pero Adonai había dicho a Abraham, aquí no es Abraham, aquí es Abraham todavía: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre y Dios eterno, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el poder. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por tu amor, tu presencia. Bendice, Señor Jesús, este tiempo y bendice nuestras vidas, Señor. Hemos venido, Señor Jesús, para darte la gloria y para darte la honra que tú te mereces. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor Jesús, sea la voz que habla a nuestro espíritu. Y que nuestra alma, Señor Jesús, esté siendo renovada, Dios, para la gloria de tu nombre. Hoy yo te pido, mi Cristo, que ahora que estamos delante de ti, tú nos bendigas y que tú estés hablando a nuestro corazón y que estés, Señor Jesús, ejercitándonos en la fe, haciéndonos, Señor bendito, caminar de tal manera, bendito Dios, que seamos de bendición para muchos. Dos cosas te pedían tus siervos, Señor, cuando estabas tú en esta tierra, aquellos que tú elegiste, esos 12. Una cosa te dijeron: enséñanos a orar. Y otra petición fue: aumentanos la fe. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Que estemos, bendito Padre Celestial, obrando, Dios, trabajando, conociendo y reconociendo tu grandeza en medio de esos tiempos. Y que todos, Señor Jesús, estemos dispuestos para la obra que tú tienes preparada para todos nosotros, a los que nos has llamado Remanente Nuevo. Gracias, Cristo Jesús. Bendice nuestras vidas, ministra nuestro corazón, inspira nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Y te preguntaba, ¿has pensado a dónde quiere llevar el Señor a Remanente Nuevo? Y es que mira, hermano, muchas veces nosotros tenemos
una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero de manera personal, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotros como iglesia? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? ¿Cuál es la parte a la que Dios nos ha puesto? Haz de cuenta que Dios hubiese puesto una meta y dijera: remanente nuevo, tienes que llegar hasta ese lugar. ¿Cuál es, hermano? Eso que Dios quiere que nosotros sepamos y conozcamos. Y vemos este ejemplo, el ejemplo de Abraham. En esta porción, hermano, es la última vez que Dios habla con Abraham. Esa voz fue fundante de nuestra creencia. Esa voz que fue escuchada y confiada por Abraham cuando le dijo que se fuera de la casa de su padre, que inicie un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Esa voz hoy deja, hermano, hoy deja de hablar. O quizá ese ser hoy deja de escuchar. Cualquiera de las dos partes, hermano. O es que nosotros no queremos escuchar a nuestro Dios, o es que Dios se ha silenciado un poco hacia nuestras vidas. ¿Hacia dónde es que Dios quiere mover la vida de remanente nuevo? Nosotros como iglesia. Las últimas palabras de Dios a Abraham fueron: toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécemelo en un sacrificio en uno de los montes que te mostraré. Este lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tu tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y es que en verdad, hermano, si hay muchas cosas a las que no estamos preparados, que Dios nos dice que hagamos, se nos hacen bien difíciles para nuestro corazón, para nuestra humanidad, no estaríamos preparados para una petición como esta. Porque en cosas más pequeñas nosotros nos resistimos muchas veces a obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nadie estaría preparado para semejante, hermano, alocución, que es lo que Dios le pidió a Abraham. Ha habido intentos, hermano, de explicar y justificar esta escena de Génesis 22, 1 al 2. La más renombrada, hermano, es la de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, en su libro Temor y Temblor, en el que ante el aparente pedido de Dios de sacrificar a su hijo Abraham, no duda ni un solo instante y lleva a Isaac al monte que Dios le dijo para quitarle la vida. Y la conclusión es que la fe, hermano, nos empuja a creer en lo absurdo. Y solo si nosotros asumimos actitudes correctas delante de Dios, Dios nos concederá su gracia, como le sucedió a Abraham, al que el Todopoderoso detuvo su mano en el último momento, hermano, para ofrecer en sacrificio a su hijo, y le dijo: detente, y proveyó un carnero, hermano, para que fuese sacrificado en lugar de Isaac. Y así es la fe, hermano. La fe, hermano, nos debe de empujar a creer en lo absurdo. ¿A dónde quiere llevar Dios a remanente nuevo? ¿Hasta dónde tu mente te da la capacidad de que nosotros como iglesia debemos de llegar? Tal vez parezca absurdo, hermano, pero Dios quiere hacer algo grande en medio de este pueblo remanente nuevo. Y es que mira, hermano, cuando Dios detiene la mano de Abraham para no sacrificar a su hijo, hermano, nosotros deberíamos de entender algunas posturas. Si es así, si nosotros, hermano, estuviésemos en el lugar en el que estuvo Abraham, entonces nosotros no lo hubiéramos hecho en realidad y no seríamos personas de fe. De esa fe, de la fe con la que actuó Abraham.
de esa definición de fe en la que Abraham actuó y obedeció a Dios para llevar a su hijo al monte que le mostraba para que lo sacrificara en ese lugar. Y debemos de entender entonces, hermano, que nuestra fe no es parecida ni siquiera a la de ese varón. Tal vez, hermano, podríamos hasta mencionar que no tenemos una fe como pueblo para llevar a cabo ciertas misiones o cosas que nos dijere que hiciéramos. ¿Misiones de qué, hermano? Misiones de historia, de ideales. Porque quiero mencionarte, hermano, que Abraham obedeció cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, no para su beneficio, sino para que se cumpliese el plan de Dios en la historia de la humanidad. Y Dios a ti y a mí nos ha dicho: sígueme, pero no para nuestro propio beneficio, sino para que nosotros buscásemos, hermano, algo que trasciende, que va más allá de lo que nosotros pudiésemos imaginar. No solamente para nuestra vida personal, ni para nuestra vida laboral. Ese es, hermano, una de las cosas que Dios estará obrando. Pero Dios quiere levantar nuestras vidas para algo más trascendente. Y no solamente lo menciona en Abraham, lo mencionó en Jeremías. ¿Qué le dijo? Vas a ser profeta a las naciones. Después en Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿qué dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ves, hermano? El Señor, aunque nosotros lo lleguemos a considerar así, la historia que Dios quiere que nosotros empecemos a escribir como iglesia, hermano, va más allá de nuestra vida personal, hermano, de nuestra vida cotidiana. Él quiere que trascienda cada una de las vidas que Él ha llamado delante de nosotros. Él quiere, hermano, que tú y yo marquemos una historia en este tiempo, que marquemos ideales, que tengamos ideales y que los llevemos a cabo, hermano. Cosas que Dios nos llama a hacer, hermano, aunque parezcan absurdas para muchos, si nosotros las creemos y las tomamos en la fe verdadera y real en la que Él nos ha hablado, hermano, quiero decirte, los comienzos no son livianos, hermano. Los comienzos no son ligeros. Y esos comienzos que muchas veces en los cuales tratamos de entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, es lo que empieza a mostrar, hermano, qué es lo que va diciendo de nosotros el llamado que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y este quiebre, hermano, aparece cuando todo estaba aparentemente resuelto para Abraham. Mira lo que dice el texto, lo leímos hace un momento. Dice el versículo 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios ya tenía todo preparado, tal vez económicamente, hermano. Pero si nosotros leemos el relato de Abraham, encontramos que hubo muchas situaciones y circunstancias que él fue enfrentando, hermano, como las que suceden contigo y conmigo. Dios hace un llamado, hermano, para nosotros. Predicó el maestro acerca de esto el viernes. Todos somos, hermano, todos somos diaconía. Todos trabajamos. Todos nos esforzamos, todos tenemos una labor. Dios entonces ha hecho una elección de todos y cada uno de nosotros, pero lecciones, hermano, y elecciones que trascienden, que deben de trascender con el curso del tiempo. Con este comienzo, hermano, de cómo una generación va ligada con la otra, nos tenemos nosotros que hacer cargo. Y es que una de las cosas que Dios le menciona a Josué es que enseñara a los hijos y a los hijos de sus hijos, que les enseñara el temor del Señor. Tenemos nuestra primera labor en nuestro hogar,
en donde nosotros debemos de estarles instruyendo los principios bíblicos, los principios de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque no llega hasta ti la salvación. Debes de inculcársela a tus hijos, porque es la liga siguiente, y tus hijos deben de inculcársela a los hijos de sus hijos. Abraham, ya en la tierra que Dios le prometió, con la paz de sus vecinos, con un hijo de su mujer amada, con otro hijo de Ismael y su madre Agar, ya ubicados en otro lugar, con la paz dentro de su casa, llegó este mensaje eterno. Ya está. Y en este punto, hermano, donde pareciera que todo ya había sido acomodado y distribuido de parte de Dios, hermano, como de repente aparece la desazón de este mandato. Ahora toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Ahorita que estás tranquilo, tómalo y ve y sacrifícalo para mí. Y hubo un silencio, hermano. Su silencio, el silencio de Abraham, como nos sucede a ti y a mí cuando no entendemos que Dios nos manda a que nosotros hagamos algo. Congrégate cuando pueda. Perdona a tu hermano, que él me pida perdón a mí. Reconcíliate con tu hermano, yo no le he hecho nada. Imagínate, hermano, ¿ves cómo no tenemos esa fe? ¿Ves cómo no llegamos a esos puntos de lo que no puede trascender, hermano? Entonces nuestra vida espiritual de historia en historia, ¿sabes por qué? Porque en esas cosas tan insignificantes, hermano, somos incapaces de actuar. Después, hermano, de esta petición que Dios hizo a Abraham, después de estas cosas, que no fue tan de repente, hermano, quizá nos sorprendió de todo a Abraham. Y es que el texto, hermano, no cuenta por qué Abraham sabe qué es lo que él debe de hacer delante de Dios. Y quizá, hermano, tal vez se lo explique en el silencio, en donde él se puso a meditar cuando Dios le hizo la petición, y él se puso a pensar en lo que Dios le estaba pidiendo, pero entiende qué es lo que está pasando, aunque muchas veces, aún nosotros leyendo el texto, no entendamos qué es lo que está sucediendo. El sabio medieval, hermano, Rambam Nachmanides, hace un comentario interesante sobre esta prueba después de estas cosas. Este mensaje que aparece en Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas. Este varón hace un comentario acerca de estas palabras y después de estas cosas. Y Nachmanides dice que la prueba es una prueba sobre la libertad humana. Y es que, hermano, si Abraham lo deseaba, actuaba, y si no lo deseaba, pues no actuaba. Eso extraña la expresión, hermano, que hace este creyente, este sabio del que te estoy hablando. Si Abraham lo desea, cumplirá con lo que Dios le manda. Si Abraham no lo desea, no lo hará. ¿Y acaso, hermano, nosotros nos podemos preguntar, ¿somos libres de aceptar un mandato divino? Tal vez Dios nos ha hablado infinidad de cosas y hemos decidido no hacerlas. O tal vez nos ha pedido muchas cosas más y tal vez por conveniencia hemos decidido hacerlo. No es tan doloroso para mi orgullo, no es tan difícil para mi humanidad, pero lo hago. Pero también muchas veces tomamos la decisión de no hacer muchas otras cosas. Y es que, hermano, queremos pensar entonces que, como dice otro varón de apellido Zornberg en su libro El murmullo profundo, que la prueba a la que Dios somete a Abraham es para llevar a esta libertad a su máxima expresión. Para que la libertad potencialmente ahí se exprese en la realidad. ¿Y cuál es el punto al que queremos llegar, hermano?
que tal vez tu vida y mi vida estén detenidas porque Dios nos ha dicho que hagamos algo, pero no hemos actuado para ser libres y trascendentes en nuestro tiempo. Porque Dios nos ha dicho que nos movamos, pero hemos sido incapaces de llevar a cabo aquello que Dios nos está diciendo que nosotros pongamos por obra. En este caso de Abraham, el destinatario de la prueba es probado, amado. Abraham en este caso. Y el probador, que sería Dios, lo pone a prueba para que, siendo ferviente creyente, se anime a actuar de acuerdo con sus convicciones. Si tú y yo hubiésemos sido Abraham, no habría llegado la salvación hasta este día, hermano. Así de trascendente es la decisión, el sí de Abraham a Dios. Ahora imagínate, poniendo esto en nuestro corazón, ¿hasta dónde podría llegar que tú no detuvieras un mandato de Dios en tu vida? ¿Y hasta dónde llegaría, hermano? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Hasta dónde quiere llevar Dios a Remanente Nuevo? ¿Hasta dónde quiere llevar Dios a esta iglesia que un día levantó y que Él ha puesto una meta, tal vez, hermano, y que desea que nosotros llegamos hasta ese punto y hasta ese lugar? Pero tú y yo, hermano, Remanente Nuevo, somos pieza fundamental en ese proyecto que Dios ha tenido para su iglesia. Pero también hemos sido pieza fundamental para que avance o para que se detenga. Es que, hermano, si nosotros como cristianos tenemos convicciones, ¿por qué dudamos siempre en actuar como Él lo manda? ¿Por qué dudamos siempre en actuar como nace en el corazón de Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ponemos esas barreras y esas trabas delante de Dios para que nosotros avancemos como Él lo desea? Yo te lo dije hace 8 días. Dios quiere que salgamos de estas 4 paredes, hermano. Pero no nos quiere llevar a la siguiente colonia. Y tal vez parece absurdo lo que te voy a decir para tu mente y para tu corazón. Dios quiere que nos conozcan en otras naciones. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios a Remanente Nuevo? ¿Cuál es el significado espiritual, hermano? Porque Dios, poniendo a prueba la libertad de Abraham, el deseo de Abraham, porque quizá lo que estamos acá inaugurando, hermano, es fe y deseo, y quiero decirte que estos no se encuentran contrapuestos uno con el otro. ¿Cuál es el significado espiritual de lo que estamos viendo en el texto de Abraham? Dios interrumpe la vida cómoda de Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y sabes qué le pide, hermano? Le pide, sin saber a dónde va, lo que nos declara Hebreos capítulo 11 versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, hermano. Y salió sin saber a dónde iba. Es el inicio del plan de redención a través de una nación santa. Porque el llamado de Abraham, hermano, y su sí,
trascendió hasta nuestros días y por las demás generaciones que vengan más adelante y conozcan a Jesús, a su Salvador. Es el inicio del plan de redención a través de una nación santa. Se debe creer, pero esto no significa, hermano, que no se debe de desear. Quizá, hermano, fe y elección no sean opuestos, y la condición de la fe no es la sumisión. ¿Qué creencia en Dios, hermano, y anulación del sujeto no tienen que ver con nuestra manera de concebir lo divino? Bueno, yo lo entiendo de esta manera y entonces así lo llevo a cabo. Y es que nosotros, hermano, debemos aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y es buena, y es agradable, y es perfecta, pero como hoy lo pusimos en tu boletín, hermano, el que te entregaron y tienes en tus manos, ese boletín te dice que la voluntad de Dios es la transformación de tu mente, de tu corazón, de tu vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ahí está en tu boletín, te lo entregaron hoy. Al menos, hermano, así nosotros necesitáramos volver atrás, hermano, o retractarnos de lo que ha dicho una imagen de fe que en el tiempo muchas veces va perdiendo su valor. Ahí es donde se atraviesa la emoción. Dios me dijo que hiciera esto, lo voy a hacer, pero con el tiempo se va desvaneciendo y desvaneciendo y desvaneciendo, y el cristiano acomodándose poco a poco en la condición en la que le permite su condición cristiana y espiritual. O muchas veces, hermano, nosotros llegamos a manipular o incluso operar, y se opera para obtener otros fines que poco tienen que ver con lo que trasciende. La prueba es contundente. Ofrecer a un hijo en sacrificio, la prueba es de hecho sobre el límite del dolor y de nuestras elecciones. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? La prueba, hermano, es sobre la fortaleza de defender lo que nos es valioso a cada uno de nosotros. Ante cualquier circunstancia, aunque, hermano, nosotros debemos de poner prioridades delante de nuestra vida. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? ¿Solamente a asistir un domingo de iglesia? ¿A dónde pretendes ir? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual durante toda la semana? ¿De qué manera estás sirviendo, laborando, trabajando para Dios durante el transcurso de la semana? ¿A quién has impactado con tu vida cristiana, con tu fe, con tu declaración de que eres cristiano y que Jesús es tu Salvador? ¿Qué estás haciendo durante el transcurso de la semana? Y es que, hermano, muchas veces, aunque nosotros podamos considerar como ciertas injusticias, porque nosotros no debemos de tener una vida tan adentrada hacia Dios, porque tengo una vida personal y una vida social y podamos entenderla como injusta, hermano, hay preguntas sin respuestas. Y es que, hermano, el dolor que sobreviene a quebrantar nuestras actividades, nuestras rutinas diarias, hermano, es muy difícil de llevarlas a cabo. ¿Qué hacemos nosotros con una historia semejante a la de Abraham, hermano? ¿Qué hacemos con una historia semejante, con una estrategia ubicada en los albores de la fe, hermano? ¿Qué tenemos nosotros que decir acerca de eso? O podemos decir, no necesito la prueba. Estamos ligados, hermano, pero no como creyó Isaac, atados a los leños del dogmatismo que solo nos inmoviliza.
Estamos ligados a la responsabilidad, fíjate, de deshacernos de esas tiras de cuero que nos mantienen inmóviles para ejercer nuestra fe con libertad, hermano. Una fe que nos nutra, una fe que nos alimente, una fe que nos conmueva, una fe que nos desafíe el deseo de encontrar sentidos profundos. ¿En dónde, hermano? En el derrotero de la vida. ¿Qué es el derrotero de la vida, hermano? El derrotero de la vida es el camino, el rumbo, la trayectoria que una persona sigue a lo largo de su existencia y que incluye sus decisiones, sus experiencias, sus metas, sus fracasos, su aprendizaje y el destino que Dios ha forjado para su vida. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Esa es la pregunta que hoy deja Él en el corazón. ¿A dónde te quiere llevar Dios, Raymond? ¿A dónde te quiere llevar Dios, Carlos? ¿A dónde te quiere llevar Dios, Abraham? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿Hacia dónde vamos? Y si hay algún estorbo, Señor, quítalo de nosotros. Haz que obedezcamos a tus mandatos, a lo que tú dices o decidas que hagamos nosotros para que haya libertad y caminemos en una fe franca, sincera, honesta, persistente, continua, hermano. Porque te decía que el derrotero de la vida incluye las decisiones, las experiencias, las metas, los fracasos, los aprendizajes y tu propio y mi propio destino, hermano. Si te lo digo en una definición más elaborada, hermano, el derrotero de la vida es el camino personal, tu camino. Tu propio camino y mi propio camino. Es el camino personal y único que cada uno de nosotros transita, guiado por nuestras decisiones, por nuestra fe, por nuestro carácter, por las circunstancias que enfrentamos. Y en el caso, hermano, de nosotros, ya no en nuestra vida laboral ni personal, sino en nuestra vida de fe como creyentes, la voluntad y el propósito de nuestro Dios para cada uno de nosotros, hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, hermano? En el contexto bíblico podemos decir que Dios traza un derrotero eterno para cada vida, pero el hombre elige si seguirlo o si se desvía. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. El texto dice, lo vuelvo a repetir, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la vida de todos, hermano, que está llena de satisfacciones, pero también de decepciones y de desesperaciones. Pero ahí está Dios enderezando nuestro camino y nuestra vereda delante de Él, porque lo reconocemos continuamente en todo lo que hacemos. Y es que, hermano, lo mejor que le pudo haber pasado a la atadura de Isaac fue que lo desataran, lógicamente. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué está frenando nuestra vida? ¿Qué nos está inmovilizando dentro de este camino de fe en el que Dios nos ha puesto? Lo mejor que nos puede pasar como Isaac es que sean quitadas esas ataduras que nos están deteniendo para avanzar, hermano, en el camino de nuestro Dios. Y es que, hermano, pues lógicamente seguimos siendo probados cada vez que tenemos hijos, cada vez que enseñamos a los más chicos, cuanto en cada momento de nuestra vida llegamos a inmovilizarnos, hermano, ante circunstancias que van cercando la libertad de cada uno de nosotros.
Ay, antes sí te buscaba, pero ahora ya no te busco tanto, Señor, porque ahora ya tengo esto. Antes te servía, pero ahora ya te sirvo de una manera más limitada, porque ahora ya hago esto. Y es que nos cercamos, hermanos, se cerca la libertad en nombre de nuestra fe o en nombre de la costumbre o cuanto nos ocupamos, como le dijo el ángel a Abraham, que debe de levantar la vista, de mirar más allá de sus propias concepciones, hermano, o de lo que otros nos quieren llegar a convencer. Este hermano, el día que Dios le habló para que sacrificara a su hijo Isaac, fue la última vez que Dios habla con Abraham. Quizá, hermano, el mismo Dios entendió que era tiempo de decirle a Abraham que lo que se espera de él a partir de ahora es su propia palabra. Como te lo mencioné hace 8 días, nosotros tenemos la concepción de que Dios va a hacer muchas cosas por nosotros y las va a hacer porque así lo dice su palabra. Pero también vimos casi 8 textos en donde nos dice que tú y yo debemos de tomar decisiones en nuestra vida diaria, hermano. Tú y yo debemos de tomar decisiones. Pregúntate a ti mismo, ¿a dónde me quieres llevar, Señor? ¿A dónde me quieres llevar? Solamente debo de mantenerme como me he mantenido estos últimos 10, 12, 5, 15, 20, 30 años, Señor. ¿O quieres algo más de mi vida? Somos parte, hermano, de una fe que reconoce la voz de aquello que está escrito en su palabra, de esa palabra que no contamina el silencio ni que contamina la obediencia, sino que Dios nos dice que hagamos y que nosotros debemos de llevarlo a cabo. ¿Hacia dónde nos dirigimos, hermano? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es la meta de mi vida personal? ¿Cuál es la meta y el punto de mi vida cristiana? ¿Hacia dónde nos quieres llevar a toda esta iglesia, Señor? ¿Cuál es el camino que nos estás forjando y marcando para que avancemos y caminemos de una manera firme y que estemos apoyándonos unos a otros para seguir avanzando y triunfando en esta vida, hermano? No para gloria nuestra, sino para gloria de nuestro Cristo. ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? Hay una historia en la palabra del Señor. Dios escoge algunos siervos y los pone de 2 en 2 y les dice: vayan y prediquen el evangelio y echen fuera demonios y sanen a los enfermos. ¿Y sabes qué le dijo? Pero no vayan a los lugares de donde ustedes son. ¿Quién fue a predicarle a sus familias, hermano? Jesús. Jesús mismo fue a hacer el trabajo con los suyos. Y así, hermano, así es que hoy tomamos esa enseñanza para que nosotros, hermano, trabajemos para nuestro Dios en lo que Él nos manda, a donde nos mande, cómo nos mande, hermano, porque Él trabajará por tu casa, por tu hogar. Él trabajará por tu familia. Él va a laborar por tu bienestar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, hermano. Todas las demás cosas. Prioridades. Atención, hermano. Prioridades. Y es que si estamos a prueba, hermano, en la prueba de la vida misma, y la enseñanza es la de levantar la vista y no sostener a nadie ni nada por la fuerza, hermano, porque la libertad es la prueba y es el mandato desde Isaac hasta nuestros días. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14.
Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo. O él mismo, no en este texto, pero él mismo decía, porque todo cuanto tenía para mí es basura por amor de Cristo. Pero en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14 nos dice la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, fíjate, continúa estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo va a revelar Cristo. Esto también nos lo va a revelar Cristo. Hoy habla Dios, hermano, a tu corazón. Hoy habla Dios a tu continuidad de congregarte. Hoy habla Dios a que ores. Hoy habla Dios a que lo busques en su palabra. Hoy habla Dios a que perdones. Hoy habla Dios a que ames a tu hermano. Hoy habla a Dios, hermano, a que quitemos todas esas ataduras que nos están impidiendo continuar nuestra vida de piedad, hermano, no solo para nosotros, sino para las siguientes, hermano, generaciones que vienen detrás de nosotros. Hoy viene Dios a hablarnos, hermano, para que quitemos de nosotros todo aquello que estorba. Él habla de rodillas paralizadas. Quítalas, quita las rodillas paralizadas y muévete en el camino del Señor, hermano. Porque te digo una cosa, hermano, nada va a impedir lo que Dios quiere hacer con tu vida y con remanente nuevo. Nada, hermano, nada lo va a impedir. Y Él quiere hacer cosas grandiosas y maravillosas en medio de este pueblo. Recuerdo aquella palabra que dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, en la carta a los Corintios, perdón. Uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento.